Bienvenidos a un nuevo episodio de Impuestos de Chocolate. Mi nombre es Mario Archila y hoy vamos a seguir explorando los principios constitucionales que hay detrás y que limitan el ejercicio del poder tributario de los gobernantes. Lo que vamos a tratar hoy es ese mito que nos trata de vender siempre la administración tributaria, el ministro de Finanzas, el gobernante, que los impuestos son impuestos y por lo tanto no importa cómo los ciudadanos estamos o no estamos de acuerdo con ellos y tenemos que pagarlos porque nadie nos está preguntando. Y este es el principal y el universalmente aceptado principio de legalidad. Y eso es lo que vamos a tratar en este video. Así que no se vaya, suscríbase y pase este video a todos, principalmente ahora que vamos a tener en Guatemala que ejercer nuestro voto. Pues gracias por seguir aquí y acompañarme en este video sobre el principio de legalidad en materia tributaria, que es el principio más importante, es el que universalmente las constituciones modernas aceptan y por lo tanto el impuesto, el principio de legalidad es el que recoge la historia de la humanidad y cómo llegó a ser un principio constitucional a través de muchas historias y muchas revoluciones a lo largo de la vida del ser humano sobre la Tierra. No es cierto, por lo tanto, que en una constitución moderna los principios constitucionales y las normas constitucionales en materia tributaria le digan al gobierno cómo cobrar. Lo que las normas constitucionales hacen es limitar la esfera de gobierno para el ejercicio de ese poder de cobro. Por lo tanto, son una garantía del ciudadano, no son un camino que debe seguir el gobernante para cobrarnos, sino que es una garantía de mantener encapsulado en ciertas facultades al gobernante de turno. De esta forma, el principio de legalidad es el que, como decía, universalmente aceptado, tiene el mayor contenido histórico, si se quiere ver, para haber llegado a estar en todos los textos constitucionales modernos, como la mayor garantía de limitación. ¿Qué quiere decir y cómo nace? Pues a lo largo de muchos siglos, el ciudadano, el súbdito, primero que nada, no tenía la calidad de ciudadano, el súbdito siempre estuvo en contra del ejercicio absoluto del poder. Obviamente, con mayores o menores capacidades para efectos de oponerse a ese ejercicio del poder, pero siempre estuvo en contra del mismo. Así que el principio de legalidad recoge esa historia de esas oposiciones al poder. Vamos a encontrar, para mencionar solo los últimos 800 años de historia, para no irnos tan atrás en el asunto, vamos a mencionar solo algunos aspectos. La Carta Magna en 1215 recoge el principio de que el rey no puede establecer tributos, cargas, impuestos a los súbditos. En aquel momento de firma de la Carta Magna son los señores feudales en el Reino Unido, en Inglaterra, y no puede establecerle estos cobros sin el consentimiento de ellos. Por eso nace el Parlamento. El Parlamento inglés nace cabalmente de esa limitante que Juan Sin Tierra firma y acepta, en el que no puede él cobrar impuestos si no tiene el consentimiento de los obligados a pagarlos. Ese es el famoso No Taxation Without Representation, que luego la Revolución Americana utiliza como eslogan. El No Taxation Without Representation es un principio de la Carta Magna de 1215 para evitar que Juan Sin Tierra pueda cobrar impuestos sin el consentimiento de los señores feudales. Luego esto obviamente se convierte en un principio universal y el Parlamento, cuando luego ya tiene la Cámara de los Comunes, porque el Parlamento nace de la Cámara de los Lores, se amplía a que nadie puede ser obligado al pago de un tributo sin haber expresado su consentimiento de manera directa o por representación parlamentaria. Lo mismo podríamos saber de Alfonso X. Hay algunas de estas limitaciones en otros cuerpos, digamos, legales primitivos, si se quiere ver así, a lo largo de la historia. Pero lo importante es que
ese principio de legalidad lo que implica es el consentimiento de los ciudadanos respecto a los cobros que quiere hacer el gobernante. No es, por lo tanto, una imposición, se quedó el nombre de impuesto, pero no es atrás el principio de interpretación de las cargas que puede establecer un gobierno. No está el hacer a un lado el consentimiento de los ciudadanos, sino por el contrario, en manifestar ese consentimiento de los ciudadanos a través de representación parlamentaria. Obviamente, en el diseño de la forma de representación parlamentaria es donde fallamos. El principio como tal implica la representación parlamentaria. En nuestro texto constitucional, el artículo 239, dice que corresponde con exclusividad al Congreso de la República establecer impuestos, arbitrios y contribuciones especiales. Esto, el que corresponda al Congreso es porque a través del Congreso es que va a haber una manifestación de voluntad del ciudadano sobre esas cargas representadas, su voluntad representada en el Parlamento o en el Congreso. Obviamente, como digo, donde fallamos es en el diseño de la integración del Congreso a efectos de que el Congreso realmente tenga la representación de los ciudadanos que votamos por ellos. En Guatemala, sin entrar en mucho detalle, el principio no tenemos representación porque votamos listas y no votamos por diputados, pero cuando votamos por una lista estaríamos votando por un plan de gobierno y un plan de gobierno legislativo, por una agenda con un contenido ideológico específico, y esos son los diputados que están ahí. Claro, ya sabemos que no tardan algunos ni siquiera la toma de posesión en cambiarse y votar con otra bancada o votar en iniciativas de ley que nada tienen que ver con los supuestos fundamentos filosóficos del partido que los llevó ahí. Y cuando se cambian, el diputado mantiene su curul, lo cual es contrario al sistema de listados. El sistema de listados, si el diputado renuncia al partido, la curul debería de quedar vacante y el partido llenar la curul, y no el diputado llevarse su curul a otra bancada. Por lo que hay un gran defecto en el sistema de representación en nuestro país, que puede en mayor o menor grado suceder en otros lados, donde es menor cuando se elige a un diputado por distrito de manera directa y cada distrito conoce quién es su diputado y puede irle a protestar a su casa, a su oficina, seguirlo y demás, y poderlo hacer responsable de su voto de manera directa. Pero claro, en un sistema de listados en el que luego se nos desintegra el listado, ni siquiera sabemos por quién votamos realmente. Pero ese, digamos, es un problema del sistema ya en sí de la votación y de la representación. El principio, por lo tanto, debe ser el consentimiento del ciudadano a poder pagar. Y esto nos lleva a que en sistemas parlamentarios como tal, puede haber derogatorias de impuestos porque el sentimiento de la población es contrario a ellos. Y si hay un sentimiento de la población contrario al pago de un impuesto, como es manifiesto en Guatemala que la población está en contra de dos impuestos por lo menos, el YUSI y el ISO, el trabajo del Congreso de la República sería derogarlos porque la voluntad de los ciudadanos es en contra del pago de los mismos. En esos ambos deberían de quedar expulsados porque ya no hay consentimiento del ciudadano para pagarlo. Ese debería ser el trabajo del Parlamento. Entonces, de nuevo, el principio de legalidad a lo que se refiere es a la manifestación de nuestro consentimiento para que nos puedan cobrar esas tasas impositivas que busca el gobernante tener. Obviamente, el gobernante va a querer ejercer el poder tributario lo más posible y la primera barrera es que tiene que tener la representación parlamentaria a su favor para poderlos establecer. Del principio se deriva que si no hay consentimiento de los ciudadanos para efectos de pagar lo que el Parlamento aprobó, el mismo debería quedar sin efecto. Y tendríamos los ciudadanos que tener un mecanismo para hacerlo. Hay un profesor sueco que, dentro de otras recomendaciones, propone para efectos de hacer válido este principio de representación dos cosas.
que todo impuesto tenga un tiempo de vida de máximo 5 años. Y para continuar vigente se requiera de hacer un plebiscito, una consulta popular para ver si el impuesto sigue vigente. Y luego el destino del impuesto, cuando se aprueba, esté amarrado a un destino de gasto como tal. Ya habíamos hablado en el video anterior de las necesidades del Estado. Entonces vamos a amarrar esas necesidades del Estado, y el dinero que se recauda por ese impuesto tiene que ir a esas necesidades del Estado, y los ciudadanos pueden establecer luego las verificaciones que quieran sobre el gasto respecto a ese fin que se estableció, cualquiera que haya sido, generales, necesidades generales como justicia y seguridad, o algo más específico como la construcción de un puente o de una carretera o de un puerto. Y esas cargas entonces van a quedar automáticamente derogadas cada 5 años, y se requiere el voto favorable y dice una mayoría calificada de 75% de los ciudadanos para que recupere su vigencia. Entonces me parecen propuestas muy interesantes de cómo estructurar la carga impositiva para proteger ese principio de representación del obligado a pagar. Si no, es simple y sencillamente una formalidad, y el principio no está para cumplir una formalidad, el principio está para proteger a los ciudadanos del abuso de poder que pueda tener el gobernante. Exijamos entonces a nuestros congresistas, cuando sepamos quiénes son, que deroguen aquellos impuestos que el ciudadano ya no está dispuesto a pagar, y que hagan una agenda legislativa coherente en cuanto a materia tributaria, para que se refleje realmente lo que los ciudadanos estamos dispuestos a enfrentar como cobros gubernamentales. Los dejo aquí, los espero en el siguiente video sobre estos temas, y vamos a tener al final del mes de mayo, vamos a tener un webinar sobre transparencia y los derechos del contribuyente respecto a requerimientos de la administración tributaria que puedan violar ciertas normas de confidencialidad o de protección, propiedad intelectual, etc. Y hasta dónde la transparencia es una obligación del ciudadano frente a la administración tributaria como tal. Así que no se lo pierda. Última semana del mes de mayo, les dejaré información en redes sociales. Búsquenos Impuestos y Chocolate en las diferentes redes, y ahí me van a encontrar y van a tener toda esta información. También suscríbanse en Patreon. El webinar será gratuito para los Patreons VIP y con descuento para los otros 2 niveles. Sin más, mi nombre es Mario Archila y esto fue Impuestos y Chocolate.